El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a un programa más del nuevo liderazgo que sale los días viernes a las 12 por Radio LED acá en Buenos Aires, en Argentina, y todos los sábados a las 11 de la mañana lo pueden escuchar también en nmmiami.com, la radio de negocios de la Florida en Estados Unidos. Hoy tenemos un programa muy interesante con dos profesionales que ahí estaban mirando los currículums, como hacemos siempre, realmente con una gran trayectoria, que nos van a estar contando un poco cómo se vive desde los recursos humanos, no solamente lo que está pasando en el mundo en este momento y en la Argentina, sino también en sus áreas, en sus departamentos, ¿no? O sea, qué cosas nuevas se están viendo, qué acciones se están haciendo. Bueno, creo que va a ser un buen aprendizaje para toda la gente de recursos humanos que nos sigue y del mundo de los negocios, ¿no? Y aprovecho para recordarles a todos nuestro número de teléfono, 5031 3043. Hoy estamos sorteando entre nuestros oyentes el que haga la mejor pregunta para estas dos interesantísimas profesionales que vamos a tener en el programa. El que haga la mejor pregunta se va a llevar un almuerzo o una cena en Sushi Club. Nada más y nada menos que Sushi Club, la mejor cadena de sushi de la Argentina que, bueno, hace ya un tiempo nos sponsorea. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy con sol, realmente tenía muchas ganas de ver el sol, ya que no puedo ver la calle, por lo menos ver el sol. Así que contento de estar, bueno, con Romina y con Daniela, que bueno, las conozco personalmente, que he trabajado con ellas y ha sido un placer. Y creo que, como decías vos, van a tener un montón de cosas interesantes para compartir con nosotros, ¿cierto? Sobre todo porque las dos trabajan en empresas, ¿no? Daniela, una empresa que tiene presencia en toda Latinoamérica y Romina también, ¿no? Así que esto me parece que nos va a permitir no solamente conocer la realidad de Argentina, sino también de lo que está pasando o las diferencias con otros países también, ¿no? Así que creo que vamos a tener interesantes conversaciones. Seguro que sí. Bueno, vamos a empezar entonces con Daniela Ceroli. Le damos la bienvenida, un gusto que estés con nosotros hoy. Daniela es directora de recursos humanos para toda Latinoamérica de la empresa Ipsos, una empresa que nosotros, seguramente los que estamos en el mundo empresarial, de los negocios, lo escuchamos continuamente, pero no sabemos bien lo que hace realmente una empresa como esta. Así que hoy le vamos a sacar bastante el jugo a Daniela en este sentido y que nos cuente bien qué es todo lo que hace una empresa como Ipsos. Bienvenida al programa, Daniela. Hola Martín, hola Daniel, hola Romina también, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar con ustedes. Un gusto enorme, Daniela. Contanos, ¿qué hace Ipsos? Que lo escuchamos tanto siempre en la radio, en la televisión, ¿qué hacen? Bueno, Ipsos es una empresa francesa que tiene 45 años en el mercado, que tiene presencia en más de 90 países y que se dedica justamente a la investigación de mercado. Nosotros estudiamos a través de encuestas online, encuestas offline, estudiamos el comportamiento del consumidor, el comportamiento del ciudadano, por eso seguramente muchos leen en los diarios encuestas de opinión pública de Ipsos. En Argentina particularmente, Ipsos varios años
la empresa que tenía Manuel Mora y Araujo, y fuimos durante muchos años Ipsos Mora y Araujo, seguramente eso genera mucha recordación, pero básicamente Ipsos busca entender al hombre en sus múltiples facetas, como ciudadano, como consumidor, como votante, etcétera, etcétera. Interesante. ¿Y qué tipos de estudios les piden las empresas, Daniela? Bueno, múltiples tipos de estudios. Particularmente, y si querés nos metemos más de lleno en este proceso increíble y sin precedentes que estamos viviendo, muchas empresas nos buscan para tratar de entender cómo se ha movido, cómo ha girado, cómo ha ido cambiando durante esta crisis el comportamiento del consumidor para con las marcas, el comportamiento del consumidor a la hora de salir a comprar determinados productos básicos y no básicos, cómo las marcas han tratado de acercarse de distintas maneras, de tender un puente, si se quiere, más emocional para con esos consumidores en esta crisis que estamos atravesando. Esos son algunos de los estudios que estamos corriendo en este momento, que tienen que ver con, bueno, cómo acompañar por un lado a nuestros clientes, que son normalmente grandes empresas, entendiendo qué pasa en el mundo de los consumidores y cómo llevar también información a esos consumidores. Daniela, la semana pasada tuvimos en el programa invitado a un especialista de Estados Unidos que hace data science, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios y todas estas cosas tan interesantes que hay ahora. Y nos contaba cómo ellos pueden detectar, no sé, en dónde hay un grupo de posibles consumidores de este producto que uno tiene y cómo hay que llegarle y de qué manera. Nos pareció, la verdad sí es algo que hemos leído, que sabemos, que conocemos con Daniel, porque, bueno, vivimos en el mundo de los negocios, pero cuando un especialista te lo cuenta es brutal lo que uno descubre, lo que uno aprende. Y me imaginaba yo teniendo una empresa, como muchos de los empresarios que nos escuchan y los gerentes comerciales también, que nos escuchan, y yo digo, bueno, cambió, como vos decís, el mercado, el gusto del consumidor, la forma de consumirlo, entre otras cosas, porque muchas veces no puede salir, ¿no? Y le encargo un estudio a ustedes. Y yo te digo, bueno, Daniela, quiero saber, no sé, yo vendo resortes y quiero saber, Daniela, de qué manera las puedo vender, a quiénes, dónde está el público que compra resortes. ¿Qué pasa en la cocina? Contanos eso que seguramente es sumamente interesante. Bueno, dice el gerente de ustedes comerciales, perfecto, sí, les hago el estudio y después para adentro, ¿qué sucede? ¿Cómo mueven toda esa maquinaria para devolverme a mí el informe que dice tenés que vender esto en tal lugar, no sé, a tal hora? ¿Qué pasa ahí adentro? Bueno, pasa de todo, Martín. Me imagino. La verdad es que pasa de todo. Y en este momento en particular, esos estudios además se corren 100% online, porque nosotros no salimos a levantar encuestas en ningún lugar de Latinoamérica hoy por la pandemia. Lo primero que pasa es que tenemos que entender muy bien la necesidad del cliente. Eso es lo más importante. A veces incluso ayudándolo a definir esa necesidad. A veces el cliente sabe que necesita algo, pero no necesariamente lo tiene tan claro y tan definido. Y para estructurar un estudio es fundamental saber cuál es esa necesidad de negocio primordial que necesita satisfacer ese cliente para que el estudio sea contundente y sea relevante para esa necesidad. Una vez que está bien definida esa necesidad, diseñamos el estudio que va a satisfacer y va a otorgar información para esa necesidad. Y el diseño del estudio es súper divertido porque intervienen muchos cráneos. Yo digo que en esta industria tengo la fortuna de trabajar con gente tremendamente inteligente, amantes de la investigación, súper curiosos. Y esa es la gran clave de diseñar el estudio, tener gente muy diferente, multifacética, pensando y craneando la mejor forma de llegar a resolver esa necesidad o a veces un problema particular. Y una vez que está bien definido ese estudio y perfeccionado, se lleva al campo. Y el campo puede tener múltiples formas. El campo puede ser la entrevista que decimos face to face,
con levantamiento cara a cara individual, puede ser una serie de entrevistas telefónicas, pueden ser paneles online, pueden complementarse con hubs, pueden involucrar ECG para todo lo que es la neurociencia. Eso es básicamente. Y una vez que termina el campo, que termina la operación del estudio, ese estudio vuelve con todos los datos y la información y el equipo de ese proyecto vuelve a cranear y analizar esas respuestas. Siempre decimos que los datos en sí mismos son sumamente importantes, pero sin el análisis y sin ese agregado de valor de los equipos, difícilmente el dato solo puede resolver un problema, ¿no? o una necesidad. Y finalmente después se entrega ese estudio al cliente. Qué bueno. Así de fácil. Así de sencillo. Qué bueno todo lo que contás de la cocina. Yo me imagino que como muchos que están escuchando nos imaginamos que era algo más sencillo, ¿no? Yo lo llamaba, bueno, a ver, resorte, ¿dónde hay? Mandá 10 chicos a la calle. Y vos ya no empecé a decir, no, voy chico a la calle, no. Nos sentamos, lo craneamos, pensamos en la necesidad. De ahí construimos un estudio. Del estudio vamos y lo hacemos. Después vemos cómo lo reportamos. Hay que hacer la reunión para informarlo. O sea, es todo un trámite enorme, ¿no? El que hacen ustedes para devolvernos a nosotros, los empresarios, de alguna manera. Bueno, esto es lo que la información que te doy. ¿Y cuáles son las ventajas que reciben los empresarios, los gerentes de ventas que los contratan a ustedes? ¿Qué ventaja recibe la empresa? ¿Para qué les sirve ese estudio? Se me ocurren 2 o 3 que deben ser básicos, pero seguramente que vos nos podés ilustrar muchísimo más, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de contratar a una empresa como Ipsos para un estudio de estos? Bueno, primero, la ventaja de que tenemos cobertura internacional, cobertura prácticamente mundial, estamos en 90 países, eso te asegura, digamos, una consistencia en la información que recibís que quizás otro tipo de proveedores no pueda garantizarte. Y eso es un sinónimo de calidad. Por otro lado, es muy probable que hayamos trabajado con una empresa en un país y volvamos a trabajar en otro país y podamos compartir como equipo las prácticas de cada uno de esos estudios y llegar al cliente con una versión mucho más enriquecida de la que pudiera ser si eso fuese una acción simplemente individual. Y por supuesto tenemos acceso a un nivel de conocimiento y de infraestructura de conocimiento y de talento global. O sea, cuando yo te digo craneamos localmente y regionalmente y globalmente. Entonces, de verdad estás trabajando con gurúes de temas de marketing, de temas de publicidad, de temas de experiencia de cliente, que por ahí es difícil que una compañía más pequeña local lo pueda tener. Seguro que sí, seguro que sí. Interesantísimo. Nos morimos con Daniel de ganas de hacerte un montón de preguntas ya bien de recursos humanos. Nos vamos a ir a nuestra primera tanda publicitaria, pero te dejo una pregunta picando. Ha habido muchos cambios en el negocio. Vos contaste uno de ellos recién, que no pueden salir a encuestar a la calle, ¿no? O sea, ha habido muchos de estos cambios a raíz de la cuarentena que estamos viviendo. Estos cambios llevan a un cambio cultural, ¿no? La empresa tiene que acostumbrarse a cosas que antes no hacía, a juntarse de otra manera, a trabajar de otra manera, por ahí hasta cambiar la forma de sus presentaciones. O sea, me imagino un montón de cambios. Me gustaría después de la pausa que nos contaras un poco cómo desde Recursos Humanos están manejando todos estos cambios, estos pequeños cambios culturales que suceden en tu empresa, y me gustaría la opinión tuya de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? O sea, ver esa visión rica que tenés vos de no solamente ver Argentina, sino toda Latinoamérica. ¿Te parece? Perfecto, vale. Muy bien, entonces nos vamos rápidamente a la primera pauta publicitaria, y cuando volvemos continuamos conversando con Daniela Ceroli, que nos está enseñando realmente sobre todo este mundo de los estudios y las encuestas a través de la empresa Ipsos. Nos vemos enseguida. En Farus People and Business te acompañamos a gestionar cambios para construir un mundo mejor. Consultoría, capacitación,
Coaching, selección y desarrollo son las formas en las que acompañamos el crecimiento de tu empresa. Comunícate con nosotros al 4778-3812 o mediante nuestra página web www.farus.com.ar. Pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es reunirte y disfrutar de un momento especial con la gente que querés. Es vivir una experiencia diferente en donde más te guste. Pedir en Sushi Club es salir adentro. En el programa. Y bueno, Daniel, seguramente que tenés varias preguntas para hacerle. Vamos a ver qué contesta un poco Daniela con esto de los cambios que han vivido, ¿no? Sí, había quedado pendiente la pregunta tuya, ¿no? ¿Cómo fueron adaptándose desde recursos humanos y en la gestión de las personas a los cambios que generó toda esta pandemia, ¿no? Bueno, sí, Daniel, Martín, la verdad que tal cual, la palabra adaptación fue fundamental, y lo sigue siendo, porque la verdad estamos un poco aprendiendo y haciendo camino al andar. Ninguno vivió una situación similar en el pasado, ni esperábamos vivirla, y tuvimos que adaptarnos muy rápidamente. Eso fue una característica que nos marcó. Nosotros empezamos en la mayoría de los países unos días antes de la definición de la cuarentena gubernamental. Empezamos con el trabajo virtual o el trabajo desde casa. Mandamos a toda la gente a trabajar desde casa. Es decir, que en la mayoría de los países vamos ya camino a casi 4 meses de trabajo virtual. Un trabajo virtual que no estábamos acostumbrados a hacer, porque en la mayoría de nuestras operaciones nuestros equipos estaban acostumbrados por política de la compañía, tener un día de trabajo en casa, de lo que llamamos home office, pero nunca pasar a trabajar el 100% de la dotación y el 100% del tiempo en casa, en un contexto en donde, bueno, la verdad es que no solo estás trabajando desde casa, sino que estás encerrado, estás cuidando a tus chicos que además tienen su proceso de escolarización también en forma virtual. A veces tenés un cónyuge que también está trabajando en forma virtual y esa logística era muy fácil que hiciese eclosión y que explotara. Así que tuvimos 2 semanas, te diría, de trabajo y de investigación. Nosotros somos una empresa de investigación respecto de cómo podíamos hacerlo de la mejor manera posible. Sabíamos que perfecto esto no nos iba a salir, pero tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y para ello, entonces, lo primero que hicimos fue hacer una encuesta, los primeros días de la cuarentena, una encuesta interna en todos nuestros países, para tratar de entender cuáles eran las principales necesidades de nuestros equipos, cuáles eran los problemas que más les dolían en casa, que más nos preocupaban, qué trabas se estaban encontrando en este esquema que tuvieron que pasar prácticamente de la noche a la mañana. Y nos encontramos, digamos, temas interesantes para trabajar, temas fáciles para resolver y temas no tan fáciles. Y si querés te cuento de los fáciles. Uno de los temas más importantes que apareció fue la necesidad de poder contar con tus objetos personales, tu silla ergonómica que tenés en la oficina, tu mousepad, tu pantalla, porque por ahí no tenés la infraestructura en tu casa para trabajar cómodamente. Entonces, en la medida en que pudimos y que teníamos los permisos necesarios para hacerlos, lo que hicimos fue acercar a la gente esas herramientas de trabajo para hacerles el día a día un poco más fácil y confortable. Después aparecieron, obviamente, con el correr de los días, algunos temas más emocionales y empezamos a implementar algunos talleres de manejo de emociones, de cómo manejar lo que lógicamente nos iba pasando a todos, indefectiblemente, con el encierro, con las múltiples variables a manejar y demás.
Trabajamos también en entrenamientos respecto de cómo organizar el trabajo en casa, porque una cosa es trabajar una vez por semana y otra cosa es, bueno, intentar trabajar todos los días cuidando a los chicos y demás. Y implementamos también algunos talleres de mindfulness, well-being, meditación, para bajar un poco el estrés. Son talleres que en la mayoría de los países los iniciamos al inicio de la semana, para arrancar la semana de una manera distinta, con otra energía. Son talleres cortitos, pero que de alguna manera nos ayudan a un fresco despertar de la semana, ¿no? Y después fuimos buscando a través de una serie de espacios y de foros que tenemos en los distintos países, que son foros de empleados para trabajar el clima y el bienestar de las personas. Fuimos recibiendo información de qué era lo que iba siendo necesario o más importante en cada momento. Y, por ejemplo, hace algunas semanas surgió la necesidad de empezar a estructurar mejor las reuniones, dejar algunos horarios por ahí un poco más libres de reuniones internas para aquellos que están con chicos al cuidado, liberar por ahí los almuerzos, ayudar a los jefes a tener mucha más flexibilidad y empatía con estas poblaciones. Trabajamos también en general algunos espacios 100% de distensión, casi de jugar a divertirnos un poco. Entonces tratamos de tener un espacio de 1 o 2 horas semanales para todos los equipos con cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, y vamos planteando temáticas diferentes para ayudar a la gente a relacionarse, a divertirse, a pasarla un poco bien y a conocernos más, porque lo cierto es que yo creo que muchos equipos nos hemos conocido más en este proceso y en esta crisis de lo que quizás nos conocíamos antes. Qué interesante realmente, ¿no? Y te hago una pregunta. ¿Notaste o si hubo políticas o cómo fue en los distintos países? ¿Fue todos igual? ¿Lo vivieron de manera distinta? ¿Cambió en función de cómo cada país definió la cuarentena? ¿Qué diferencias pudiste observar en este sentido? Bueno, algunas son diferencias culturales, lógicas de cada país. Te diría que Latinoamérica entró en cuarentena no igual. Nosotros entramos hacia mitad de marzo, promediando marzo. El resto de Latinoamérica, algunos empezaron un poquito antes, un poquito después, pero entre el 10 de marzo y fines de marzo todos entramos en cuarentena. Obviamente en los equipos o en las operaciones que nosotros tenemos, que son más chicos, es más fácil trabajar todo lo que tiene que ver con tensión y bienestar, porque hablamos con la gente todos los días y tenés un check-in diario para ver cómo cada uno se está desempeñando, qué ayuda necesita, qué flexibilidad, qué aporte, si está con más tiempo libre, entonces puede ayudar a otro equipo. Eso es muy, muy fácil de hacer cuando los equipos son pequeños. Cuando los equipos son más grandes, en nuestras operaciones más grandes, ahí sí necesitamos montar algunos esquemas de asistencia y algunos procesos adicionales desde los equipos de recursos humanos que nos garanticen llegar también a cada una de las personas, pero probablemente no de una forma diaria. ¿Sí? A veces normalmente, como mucho, nunca pasa más de una semana sin que estemos en contacto directo desde recursos humanos con cada persona para saber cómo está, cómo lo está llevando, en qué lo podemos ayudar, etcétera. Y te hago una consulta. Cuando vos decís estamos una vez por semana en contacto con las personas, ¿qué nivel de dotación estás hablando? ¿Son 10, 20, 50 o 100? No, depende de cada país. Nosotros somos más o menos 1.500 personas en Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, somos un poquito menos de 100. En Chile, en Perú, en Colombia somos 200 y tantos. En México y en Brasil un poco más. O sea, no son dotaciones pequeñas. Y los equipos de recursos humanos sí son equipos pequeños en general. Pero digamos que ese es nuestro foco de trabajo hoy. ¿Sí? Hay muchas de las acciones que veníamos encarando que quizá tuvieron que tener una especie de freeze o parate momentáneo, y toda nuestra energía y nuestro foco está en ayudar al bienestar y también ayudar a los equipos financieros en todo lo que tiene que ver con la optimización de los costos, ¿no? Sí, hoy justamente estaba hablando con la gerenta de una empresa
y estábamos hablando de esto, de la importancia, ellos no lo estaban aplicando, y bueno, justamente yo les decía esto, que hoy es una necesidad imperiosa, ¿no? Ellos es una empresa mucho más chica, y justamente lo que estamos viendo con las empresas que se están manejando bien esta situación es esto, ¿no? Que están acercándose mucho a la gente, porque la gente necesita este respaldo y este acompañamiento. Incluso, creo que ya lo comenté, nosotros estamos brindando un servicio a muchas empresas que nos han pedido de acompañamiento y contención a su gente, porque sobre todo esto empezó al principio, pero cada vez esto nos lo están pidiendo más porque la verdad que la gente está muy mal, estamos todos muy, digamos, pasando por situaciones personales, familiares que se te enferman, o situaciones de pareja, o situaciones, como decías, con los hijos, y que estamos teniendo un nivel de estrés realmente muy importante. Y la verdad que si no lo hacemos esto de recursos humanos, no tiene sentido la función. Funciona, Daniel, porque ¿seguro? La verdad es que lo que vemos es que la productividad está alta. La verdad, mirá, yo siempre cuento que uno muchas veces se encuentra con managers que tenían resistencias importantes con el teletrabajo, ¿no? Y ahí vamos como hormiguitas tratando de influenciar para que de a poco una política de una vez por semana, en algunos países hasta 2 veces por semana, y de un día para el otro tuviste a toda tu fuerza laboral trabajando desde casa con las múltiples complicaciones de las que hablábamos, y la gente está trabajando, y hay mucha gente trabajando incluso más de lo que se trabajaba antes, con una productividad altísima, con un nivel de agradecimiento además muy alto. Es decir, que funciona. Por supuesto que no es fácil, y por supuesto que nosotros como organizaciones tenemos que prestar las herramientas y el soporte, pero funciona, y además pensemos que no sabemos durante cuánto tiempo lo vamos a hacer, porque esto no es que decimos, bueno, el 17 de julio vuelve todo a la normalidad. No. Y te hago una pregunta cortita antes de ir a un tema musical. Cortito, pero me parece interesante también. Ustedes, una parte importante del trabajo de campo se hace en la calle, ¿sí? Con lo cual ahí tuvieron que repensar todo el negocio y adaptar esos recursos que antes tenían en la calle, digamos, encontrarle otras funciones, o no sé cómo lo manejaron. Exactamente así. Gran parte de los estudios que se hacían face to face, hoy se están haciendo, los que se pueden hacer, se están haciendo online. Obviamente los focus groups que hacíamos presenciales no se hacen y se hacen online. Y muchas de las personas que trabajaban en esa operación han sido reasignadas a otros equipos de trabajo que hoy están con más carga de trabajo, y de esa manera poder equilibrar un poco. Claro, sí, me imagino que, porque gran parte del trabajo de ustedes es en la calle, ¿no? Más de una vez nos ha pasado que nos han encuestado por cuestiones políticas, por cuestiones de producto, o nos han invitado a una reunión para hacer un focus group, y todo eso era presencial. Así que imagino que ha sido un cambio enorme de transformar la empresa. Así que bueno, gracias Dani. Nos vamos al tema musical. Recuerden, ya tenemos preguntas, así que la mejor pregunta va a ganarse el voucher para comer los deliciosos productos de Sushi Club. El teléfono es 5031-3043. No dejen de hacer el llamado y hacerle preguntas a Daniela o a Romina. Vamos al tema musical entonces. Estamos de regreso en el programa después de este muy buen tema que nos puso Manuel para levantarnos el ánimo a todos. Y bien, estamos ahora con Romina Pasariello. Romina es responsable de recursos humanos en Smiles, acá en Argentina. También, ¿no? Lo mismo que nos pasó con Daniela, un programa de viajero frecuente, que los que viajamos lo conocemos bien, los tenemos todo, pero como le decía yo hoy en off a ella, uno pasa la tarjeta y se olvida, ¿no? Y todo lo que pasa ahí atrás, ¿no? En la empresa. Contanos un poquito, Romina, para empezar, si te parece bien, ¿qué hace Smiles? ¿Cómo es el sistema de viajero frecuente? Bueno, buen día a todos, gracias por el espacio. Smiles es una empresa brasilera que arrancó acá en Argentina como un proyecto. Arrancó en el año 2018
En noviembre y diciembre fuimos los primeros colaboradores para desarrollar y encarar este desafío junto con mi gerente. En ese momento estaba André a cargo de la organización, que hoy por hoy es el CEO general de Smiles y volvió a trabajar a Brasil. Y bueno, fue un desafío, una empresa startup a iniciarse de cero. Yo arranqué a cargo de recursos humanos con todo lo que implica el área de selección. Trabajaba en conjunto con una consultora referida de gente de Brasil y bueno, fuimos ahí armando los equipos de trabajo. Primero se seleccionaron los gerentes y después cada colaborador para cada área. Somos 20 colaboradores hoy por hoy acá en Argentina. Tenemos relación directa con Brasil y en total llegamos a ser 150, 160 colaboradores. Pero bueno, lo lindo de esto fue el hecho de seleccionar a cada persona, de visualizarla en ese puesto. Nosotros siempre decimos que somos una familia Smiles, lo cual es así 100%, porque tenemos un vínculo y una relación tan estrecha entre todos que se generó esa sinergia. Entonces también un poco como decía Daniela, me identificaba con el tema de que hoy por hoy estamos cada vez más atentos a las necesidades de cada uno y esto de contener continuamente. Nosotros, por ejemplo, formamos un comité de clima donde hay un representante de cada equipo, ya sea el área de marketing, por ejemplo, de producto, de IT, de comercial. Bueno, yo pertenezco a lo que es también el área de administración y finanzas. Y bueno, en conjunto con la CEO, lo que hacemos es nos reunimos cada 15 días 1 hora, 2 horas en el comité de clima, depende de lo que dé la reunión, y vamos tratando distintos temas. Entonces, en función de eso, salen acciones para implementar en lo sucesivo. Bien. Algunas que te puedo mencionar, por ejemplo, lo que es la asistencia a cada empleado. Yo, por ejemplo, personalmente me ocupo de llamarlos uno por uno para ver cómo están, cómo se sienten. Voy haciendo videollamadas, relevo esa información después con el gerente. Hacemos también lo que es, por ejemplo, tenemos una prepaga importante, entonces brindamos canales donde ellos pueden tener charlas o acceso a contención de profesionales. Hemos dado también charlas personalizadas con la mamá de una de las empleadas que es psicóloga y se ofreció a brindar un espacio de contención, de manejo de emociones, de ansiedades, toda esa incertidumbre que estamos viviendo hoy por hoy, claro. Muy interesante, Romina. Y contanos un poco cómo cambió el rol del Departamento de Recursos Humanos. Algo ya nos contó Daniela antes, ¿no? Pero ¿cómo cambió ese rol tuyo en Recursos Humanos desde que empezó la cuarentena? Porque vos en un momento hablabas de necesidades de la gente y claramente esas necesidades han cambiado mucho, ¿no? Tanto en el consumidor, como decía Daniela antes, como en los empleados, en los colaboradores. ¿Desde dónde cambió tu rol? ¿Cómo te adaptaste a ese rol nuevo? Sí, seguro. Nosotros, por ejemplo, no teníamos el beneficio del home office. Era algo que todos los colaboradores siempre en las entrevistas consultaban. Yo me cansé de hacer push para que se pudiese implementar y era una negativa que, como en Brasil no funcionó, no querían volver a repetir los mismos errores acá. Pero bueno, yo desde mi lugar trataba de decir, pero si no probamos acá, somos argentinas, es distinto, probemos, si no funciona está todo bien, pero bueno, nada, y hoy por hoy nos tuvimos que adaptar sí o sí a esto y nosotros arrancamos haciendo home office todos desde el 16 de marzo, que estamos en casa trabajando con esta modalidad del teletrabajo. Entonces, nada, si bien nuestro trabajo en sí se maneja 100% digital y online, tenemos un call center que está en Colombia, trabajamos todo de forma remota, bueno, tenemos VPN y demás, pero en ese sentido sí, hubo que adaptarse igual y no quedó alternativa más que manejarnos a la distancia, pero así todo creo que es una oportunidad y se aprendió también mucho el estar más próximos al otro y conocernos desde otro lugar. Seguro, creo que eso es fundamental. Mi pregunta iba más dirigida a el rol tuyo, ¿no? Cuando vos decís, vos nos contabas al principio, bueno, yo en toda la parte de startup me dedicaba a seleccionar, ¿no? Y nos hablaste un montón de eso, que después seguramente te vamos a hacer alguna pregunta con Daniel sobre la selección y todo, porque nos interesa siempre mucho, ¿no? Pero vos pasaste de ser, probablemente, no sé, me aventuro a decir,
de tener tu fortaleza en la selección, en la incorporación de gente, en la inducción, por ahí en la capacitación, a este otro rol de llamarlos todos los días, escucharlos, contenerlos, conseguir una persona que los escuche, o sea, todas estas cosas, o les hace algunas actividades, todas esas cosas que vos decís, bueno, vos tuviste que haber hecho un switch, ¿no? Como muchísimos otros responsables de recursos humanos en la Argentina. Mi pregunta es, ¿cómo hiciste ese switch y qué habilidades, qué actitudes se necesitan o vos tenías para poder hacerlo, ¿no? Más que nada, yo participé principalmente de algunos webinars donde me iba empapando de qué era lo que estaba pasando en otras empresas. Entonces, en función de eso, trataba como de implementar y bajarlo a Smiles. No sé, por ejemplo, me puse en contacto con una empresa de afuera, de México, de Team Building, implementamos una dinámica de equipos como para poder relacionarnos mejor desde el juego, desde la diversión y desde pasar un momento descontracturado. Bueno. No sé, por ejemplo, con esto de que es riesgoso salir de las casas y demás, estaban consultando por la vacuna antigripal. Bueno, si bien la prepaga que nosotros tenemos la ofrecía, pero eran los vacunatorios cercanos o tenían que ir a las oficinas donde nosotros trabajábamos originalmente. Entonces me puse en contacto con otras empresas, averigüé presupuestos y demás, ofrecimos vacunas a domicilio para el empleado y para el grupo familiar directo. Todo lo que tenga que ver con, no sé, cumpleaños virtuales, dije, bueno, los vamos a empezar a festejar. Nosotros festejábamos todos a fin de mes, ahora hacíamos, bueno, una reunión por Zoom, hacíamos un festejo virtual, le mandábamos a cada cumpleañero algo a la casa para que, de sorpresa, como para que pueda festejar, porque tenemos muchos empleados que viven solos por ahí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacernos más fuertes y tomar más presencia en ese caso, porque el tema emocional es algo que afecta mucho. Claro que sí. Por eso Daniel hablaba hace un ratito de todo el tema de la contención y el lugar que ha tomado. Y muchas veces en recursos humanos contratan consultoras o especialistas que puedan llevar adelante estos procesos de contención, que no son nada fáciles, y muchas veces, por ahí en empresas más chicas, le toca a uno hacerlo, ¿no? Escuchar, entenderlo, contenerlo, abrazarlo de alguna manera, por teléfono, o por, no sé, o por Zoom, ¿no? Sí, no, tal cual. No es seguramente para nada fácil. ¿Te encontraste con alguna situación, Romina, que vos dijeras, bueno, necesito a alguien que me ayude, es una situación difícil para contener o no? Que necesite ayuda, no, sí que lo elevé porque me parecía algo importante como para transmitirlo. En estas charlas que yo hago uno a uno, nada, le voy a salir un montón de cosas, ¿no? Sí, salen muchas cosas, por eso con algunos quizás hablo 20 minutos, media hora, 45, he llegado a hablar una hora también con uno de los empleados, y bueno, nada, lo que pasaba en ese caso era que tenía problemas económicos con la familia porque no estaban pudiendo trabajar con todo este contexto de la pandemia y el único ingreso era el de él. Entonces, bueno, nada, ahí tuvimos como que intervenir. Yo hablé con mi gerente, hablé con el gerente de él, bueno, a ver de qué manera se puede ayudarlo, necesitas un anticipo, te podemos dar, bueno, nada, diferentes alternativas como para que no cargues con esa mochila que hoy por hoy te toca llevar. Entonces, sí, desde ese lado la verdad que hay un montón de situaciones. Yo particularmente perdí un familiar también, no por el COVID, pero viste, es como que son un montón de emociones que se mezclan juntas y hoy por hoy sí, el tema de estar presentes creo que es fundamental. Sí, qué bueno eso que nos contabas, Romina, de esa etapa previa que vos hiciste de ver qué hacían otras empresas, qué se estaba haciendo en el mundo, qué es lo que estaba pasando. Me parece importante. Con Daniel ya hace muchos años que venimos diciendo y que venimos preguntando también en este programa y sosteniendo en este programa de cómo ha ido cambiando el rol de los responsables de recursos humanos, ¿no? De que nosotros nos iniciamos en un momento de los negocios donde el rol de recursos humanos era hacer los sueldos, digamos, ¿no? Y hoy en día cada vez ha pasado más a estar al tanto y detrás del personal, ¿no? Bueno, nos vamos a nuestra última tanda publicitaria, estamos
conversando con Romina Pasarielo, responsable de recursos humanos en Smiles, y cuando volvemos vamos a charlar un poquito más con ella y también vamos a hacerle preguntas a Daniela, que va a estar muy interesante poder interactuar entre todos. Nos vamos a nuestra última tanda, no se olviden de llamar al 50 31 30 43, ya tenemos bastantes preguntas, déjenos ahí alguna pregunta original para Daniela o para Romina y se van a ganar una cena en Sushi Club, nada más y nada menos. Nos vamos a nuestra última tanda. Seguimos con el programa con Romina Pasarielo y Daniela Ceroli y viendo cómo las empresas se están adaptando a este contexto que nos llevó puesto, ¿no? De un día para otro nos cambió la forma de gestionar y bueno, y tanto Romina como Daniela contaban cómo fue cambiando su rol, ¿no? Este rol que, como hablamos en la pausa, decía Martín, venía de la administración de personal, después se empezaron a aparecer las áreas más blandas, pero me parece que esta pandemia nos puso en la parte más humana de recursos humanos, ¿no? Nos concentró ya no en las proyecciones del talento, ya no en la selección, que por supuesto estas son cosas que se siguen haciendo en alguna medida, pero se puso en el foco de la gestión de recursos humanos las personas, pero las personas en serio, esto que muchas veces se hablaba, pero que no se practicaba, ¿sí? Hoy creo que nos lo puso evidentemente sobre el tablero, ¿sí? Y concentrarnos en las personas. ¿Cómo ves vos este cambio que estoy comentando yo, Romina? ¿Lo ves así? ¿Ves que esto te llevó a hacer un cambio de salir de las prácticas a la persona? Sí, sin dudas, Dani, sin dudas. Fue un desafío también para mí desde este lugar. Y para todos. De hecho, algo que nos pasó el día que decretamos que hagamos todos la cuarentena, el aislamiento preventivo, a mediados de marzo, justo ese día teníamos el ingreso de una colaboradora nueva. Entonces también, no solo que empezaba en un trabajo nuevo, había que capacitarla, había que hacerle la inducción, había que formarla, contarle todo. Bueno, es como que sí, desde ese lado fue también desafiante para nosotros desde recursos humanos y a ella particularmente hacerle un seguimiento como más directo y continuo de a ver cómo estaba, cómo se sentía, si necesitaba ayuda de algo, estarle como muy encima, porque fue todo muy de sorpresa para todos, creo yo, y hoy por hoy nos marca un antes y un después, porque nosotros no éramos partidarios del home office y ahora, quieras o no solo ven que funciona bien, sino que uno está trabajando incluso más que antes, y es algo que se va a implementar, al menos en nuestra empresa, a largo plazo, y se está evaluando si va a ser algo fijo. Vamos también a hacer encuestas y demás, si va a ser, no sé, todos los días de la semana, 3 días, 2, a ver qué es lo que quiere la gente, pero sí, creo que marcó un antes y un después. Y otra cosa, cuando yo te escuchaba esto de que vos hablabas 30 minutos, 40 minutos con una persona, 1 hora, ¿no? También como que, por un lado, estás haciendo, conteniendo a los otros, pero vos tenés una vida, estás en cuarentena, vos tuviste un fallecimiento cercano, sí, otras cuestiones de la vida, que también tenés que bancártelas vos. ¿Cómo te las bancás vos? Bueno, yo hago terapia. ¿Quién te apoya? No, yo tengo mi terapeuta. Claro. No, hago mucha actividad física también, como para desconectar un poco la mente. Trato de decir, por ahí uno de los problemas creo que a todos nos alcanzaba era de delimitar horarios. Los que son papás con sus hijos, el tema que decía Daniela también, que se te por ahí crucen tareas de el rol de papá, de que tenés que hacerle la comida, que tenés que hacer la tarea con ellos, que también tenés que jugar. Los que están solos, o sea, son un montón de cosas juntas, y creo que delimitar horarios era algo que nos cuesta por ahí mucho a todos, y que al estar en casa uno por ahí se relaja más y también trabaja más, inevitablemente. Entonces yo trato como decir, bueno, tales horarios me pongo para hacer algo que me guste a mí, por ejemplo, actividad física,
o mirar una serie, o ver algún programa, o hacerme algún curso, como hice, no sé, introducción de PNL. Trato como de dedicarme aunque sea 1 o 2 horas y decir me desconecto, y no miro el celular, no respondo un mensaje, porque si no es como que uno está permanentemente trabajando. Seguro. Bueno, ahora sí, si les parece, le vamos a preguntar cómo ven los cambios post-pandemia. No sé si querés vos, Dani, contarnos cómo te imaginás nuestra gestión de recursos humanos y en tu empresa la post-pandemia, ¿no? Bueno, creo que primero todavía hay mucho que no sabemos. Y hay muchos interrogantes. Esto que decíamos antes, vamos haciendo un poco camino al andar. Sí te puedo contar algunas de nuestras conversaciones y preguntas que estamos intentando resolver, porque sí sabemos que nos vamos a enfrentar a la próxima crisis, que es la gran recesión que se viene a nivel mundial. Ya ni te hablo de Argentina, que estamos como en otros niveles de recesión, ¿no? Pero a nivel mundial nos vamos a enfrentar a una tremenda recesión. Y eso tiene un impacto muy fuerte en las organizaciones y obviamente en nuestros equipos, y por ende nuestra función tiene que trabajar una reconversión también importante. Yo creo que la vuelta a lo que sea que vaya a ser la nueva normalidad va a ser una vuelta con mucha transición. Estamos viendo en Asia y estamos viendo en Europa, la gente no vuelve a la oficina de un día para el otro, la gente vuelve en fases. Las oficinas abren y tenés un 20% de la dotación que vuelve, un 30% incumplimiento, no solo de las directrices gubernamentales y sanitarias y respetar la distancia social, etcétera, sino también hay mucha gente que no quiere volver, que le cuesta volver, que tiene miedos, que tiene ansiedades, que tiene incertidumbres, con lo cual el volver no es un día, sino que es una etapa, un proceso que probablemente lleve meses. No sé cuántos, no tengo idea, pero creo que va a llevar meses. Y seguramente el volver, no, por lo menos para nosotros, no vaya a ser un volver al 100% todos presentes en la oficina. Sí creemos, y yo comparto, que hay un gran valor en estar todos juntos, que hay un gran valor en compartir, en verte cara a cara, en lo que sabemos que es ser todos juntos creando y desarrollando y apasionándonos por algo. Pero también hemos probado bien que podemos trabajar de forma virtual. Y si podemos tener lo mejor de los dos mundos y a su vez generar algunos ahorros, por ejemplo, en infraestructura, si no tenemos a todo el mundo todos los días en la oficina, creo que puede ser un buen combo ahí, ¿no? Interesante, muy bien. Gracias. Romy, ¿cómo lo ves vos? También un poco de la misma manera. De hecho, nosotros nos estamos replanteando si vamos a renovar contrato donde estamos, porque es una de las oficinas estas que se alquilan, viste, esta nueva modalidad extranjera, que son en dólares, entonces implica un costo muy alto, y también de hecho se está evaluando eso, y la realidad es que con el home office están respondiendo todos mejor de lo esperado, y creo que esto al menos en nuestra empresa va para rato, y si volvemos es así como muy a cuentagotas, o nos vamos a ir turnando, o van unos días unos, otros días otros. También la gente está con mucho miedo, está con mucho temor, no solo por el transporte público y el contagio y demás, sino por todo lo que implica el salir de casa después de más de 3 meses aislados. Entonces creo que no solo es una optimización en los costos, sino que también a nivel funcional, nosotros que siempre fue todo digital, se resuelve muy bien, y creo que vamos a seguir así por algunos meses más. Les dejo una última pregunta, ¿no? Yo las escucho a los dos, esto de bueno, que ha subido la productividad, que la gente trabaja mejor, que todas estas cosas que seguramente que son así, pero no se condicen con las encuestas de productividad que se están haciendo en la Argentina, ni se condice con cómo ha subido el consumo de Netflix, YouTube, Facebook y todo eso en horario laboral, uno ve los índices que venían subiendo así y de repente están en la estratosfera, ¿no? O sea, la Casa de Papel, yo no creo que la gente la haya visto después de las 19 horas y explotó en la Argentina. Entonces,
mi última pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Cuando salgamos de esto, ¿cómo vamos a hacer para retomar la productividad que tenemos antes? Nosotros en la consultora medimos mucho la productividad de las empresas y siempre fue baja. O sea, la productividad de un argentino promedio siempre estuvo entre el 40 y el 45%, ¿no? Nada que ver con la de un francés, por ejemplo, ¿no? Ya que lo tenemos ustedes, que es del 89, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos en el 40, 45, depende del año. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque en algún momento o hay que tomar la decisión de producir más, o hay que tomar la decisión de echar gente, o hay que tomar... Porque en este contexto de recesión que dice Daniela, que no hace falta que yo coincida, es así, digamos, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo hoy, no sé, 50 empleados, que hoy antes producían el 45, ahora están produciendo el 30. ¿Voy a seguir con los 50 empleados manteniendo esto? ¿Durante cuánto tiempo? O la pregunta es, ¿cómo hago para que estos empleados produzcan el 100%, ¿no? En un momento recesivo donde no se produce venta, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes desde este lugar de recursos humanos? No tiene respuesta fácil. No tiene. No tiene respuesta fácil tu pregunta. Yo no quiero generalizar diciendo que ahora somos más productivos que antes. Creo que depende mucho de cada caso, pero creo que hemos podido sostener un nivel de productividad dadas las circunstancias, y es un nivel de productividad alto. Yo creo que sí, las empresas se van a enfrentar, las que no se han enfrentado todavía, a repensar en función del volumen de negocio que creen que van a tener después de esto, cuál es la estructura con la que pueden hacer frente a ese volumen de negocio, y en muchos casos esa estructura deberá ser menor. Y habrá que pensar bajo qué mecanismos. Algunas tendrán que despedir gentes, otras tendrán que suspender, otras tendrán que reducir horarios y salarios, otras tendrán que tener esquemas más flexibles de contratación, cosas que por ahí en la Argentina no estábamos tan acostumbrados a pensar, en otros países sí. Creo que viene por ahí, y creo que por el lado de la productividad tenemos una gran asignatura para trabajar con los líderes, con cada jefe, para guiarlos y acompañarlos en cómo medir la productividad, impactar y dar soporte a esa productividad trabajando desde casa o trabajando virtualmente. Bien, bueno, muy interesante, y ya se nos fue el tiempo, ¿no? Pero da para empezar a pensar un poquito otra vez el nuevo rol de recursos humanos, ¿no? Apuntado a la productividad, un rol que probablemente Recursos Humanos nunca haya tenido, como lo va a tener los próximos meses, ¿no? La verdad que un lujo haberlas tenido a las dos, Daniela, Romina, un placer enorme, realmente les agradecemos mucho. Hemos tenido un montón de preguntas del público, la fueron respondiendo ustedes, esta es la verdad, la fueron respondiendo ustedes a medida que ellos nos hacían preguntas. Lo tuvimos a Mónica, que llamó de Palermo, a Ricardo, que llamó de Flores, y nos íbamos preguntando cosas así, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo cambian las encuestas? ¿Cuál es el futuro un poco de la pospandemia laboral? Bueno, un montón de preguntas que ustedes mismas iban respondiendo, así que bueno, les agradecemos mucho a todos nuestros oyentes que dejaron preguntas. Ahí va a ser a Yelén un sorteo desde la producción y va a llamar al ganador para darle el premio de Sushi Club del día de hoy. Así que muchísimas gracias a las dos, realmente. Fue súper interesante muchas gracias. Sí, conocerlas realmente. Y compartir con ustedes, ¿no? Gracias a ustedes. Un gusto. Sí, muchas gracias. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa, el viernes que viene, todavía en casa.